De joven, Ned fue enviado al castillo Nido de Águilas, donde vivía su tío Jon Arryn. Junto con Robert Baratheon, crecieron como hermanos, y su amistad más tarde se convirtió en la base de su alianza contra el Rey Loco Aerys II Targaryen. Cuando Lyanna fue secuestrada por Rhaegar Targaryen, Brandon Stark fue a desembarco del rey a exigir su regreso, pero fue capturado y ejecutado junto con su padre Rickard. Ned, siendo el hijo menor, se convirtió en el señor de Winterfell y se unió a la rebelión de Robert para derrocar a la dinastía Targaryen. Durante la rebelión se destacó como un valiente guerrero y estratega. Después de la guerra, Ned regresó a Winterfell, casándose con Catelyn Tully, con quien tuvo 5 hijos: Robb, Sansa, Arya, Bran y Rickon. Además, de la guerra trajo consigo al supuesto bastardo Jon Snow y nunca le reveló a nadie su verdadero origen. Ned siempre fue la personificación de la dignidad y la justicia del norte. Su vida cambió radicalmente cuando un viejo amigo, el rey Robert Baratheon, le pidió que se convirtiera en la mano del rey tras la muerte de Jon Arryn. Te necesito. Lord Eddard Stark. Deseo nombrarte la mano del rey. I ficarà allà. Sin entrar en detalles, Ned Stark, comparado con otros personajes, realmente es uno de los más nobles y honestos. Durante la rebelión contra la dinastía Targaryen, Ned Stark demostró ser un amigo leal y un comandante justo. Sus motivos siempre estuvieron guiados por el deseo de justicia, no por beneficio personal. Al regresar a casa después de la rebelión, Ned se concentró en proteger y administrar sus tierras, dando ejemplo de un gobernante honesto y justo. Uno de los ejemplos más significativos de su nobleza fue la decisión de hacerse cargo de la crianza de Jon Snow, a quien todos consideraban su bastardo. Ned guardó el secreto del verdadero origen de Jon por la promesa que le hizo a su hermana Lyanna, a pesar del riesgo de arruinar su reputación y la felicidad de su familia. Debes protegerlo. Prométemelo, Ned. Uno de los primeros eventos en Juego de Tronos que ilustra el carácter de Ned es la ejecución de un desertor de la Guardia de la Noche. Soy Eddard de la casa Stark. Te condeno a muerte. Cuando el desertor de la Guardia de la Noche fue capturado y llevado a Invernalia, Ned decidió cumplir la antigua ley él mismo en lugar de delegar esa pesada responsabilidad en otros. Durante la ejecución le dice palabras importantes a su hijo. El que dicta la sentencia debe blandir la espada él mismo. Estas palabras simbolizan el principio fundamental de Ned. Quien toma la decisión sobre la vida y la muerte debe ejecutar la sentencia personalmente y no debe delegar la responsabilidad en otros. El verdugo es solo una herramienta. El poder y la responsabilidad van de la mano. Un verdadero líder debe estar dispuesto a asumir personalmente las consecuencias de sus decisiones. Cuando surge un conflicto entre Joffrey y Arya y al final el rey ordena como castigo matar al Wargo, Ned decide ejecutar la sentencia él mismo. Si hay que hacerlo, mejor lo hago yo mismo. No es correcto entregar una loba del norte al verdugo. Él entiende que la responsabilidad inicial recae sobre él. Después de todo, fue él quien trajo a su familia a desembarco del rey. Ned Stark se esfuerza por ser justo y honesto en todo. Por ejemplo, se niega a conspirar con Meñique. Sería más sabio rechazarlo y poner a Joffrey en el trono. No tienes ningún honor. Y después con Renly Baratheon. No voy a deshonrar las últimas horas de Roberto con sangre en su casa, sacando a niños asustados de sus camas. Al enterarse del verdadero origen de los hijos de Cersei, Ned la advierte para proteger a sus hijos y darles la oportunidad de escapar de la ira del rey Roberto. Le diré la verdad. Tú ya te habrás ido con los niños. No mancharé mis manos con su sangre. Cuando el rey Robert decide eliminar a Daenerys Targaryen por la amenaza potencial que representa, Ned Stark es el único que se niega a participar en eso. El Robert con quien crecí no le temía a la sombra de un bebé que aún no ha nacido. No voy a participar en esto. Así que Ned es una de las personas más nobles de Westeros, pero insisto en que esa nobleza tiene problemas importantes. Pero para empezar, vale la pena responder a la pregunta, ¿por qué Ned Stark vivió tan poco?
Probablemente uno de los momentos más impactantes e inesperados en Juego de Tronos es la muerte de Ned Stark. Y milady Sansa suplicó que perdonaran a su padre, pero las mujeres tienen corazones blandos. Córtenle la cabeza. No, detente. Uno de los personajes más destacados y fuertes, el jefe de la casa Stark, pierde la cabeza ya en el 9º episodio. ¿Por qué murió tan pronto? Después de todo, ese evento iba en contra de todas las reglas. Eliminar a un personaje tan popular entre los espectadores que era el único que representaba todo lo positivo y bueno, parecía una locura. Pero lo que podría parecer ilógico para los showrunners era absolutamente coherente y comprensible en el mundo de Canción de Hielo y Fuego de George Martin. Porque uno de los principios más importantes de este mundo, aunque sea ficticio y tenga dragones, es el realismo y la lógica de lo que sucede. Así que, según esa lógica, Ned Stark simplemente no podía sobrevivir en Desembarco del Rey. De hecho, en el mismo momento en que aceptó convertirse en la mano del rey, ya estaba condenado. Ned llegó a Desembarco del Rey como un norteño, acostumbrado a la franqueza y la honestidad. ¿Honor? ¿Crees que el honor los mantiene a raya? ¿Crees que el honor mantiene la paz? Es el miedo. Miedo y sangre. A diferencia del norte, que es duro pero predecible, la capital estaba llena de amenazas ocultas e intrigas. Ned no pudo usar las palancas políticas del poder a su favor y su lealtad a Roberto, sus principios morales y su negativa a participar en intrigas jugaron en su contra. Ned era demasiado apegado a sus principios para el mundo de Desembarco del Rey. Cuando se enteró de la ilegitimidad de los hijos de Cersei Lannister, su primera reacción fue acudir al rey Roberto Baratheon y revelar la verdad. Fue un paso honesto, pero peligroso, que lo puso en conflicto con la poderosa y despiadada familia Lannister. Váyanse lo más lejos posible, porque la ira de Roberto los perseguirá. ¿Y mi ira, Lord Stark? Cuando Ned Stark llegó a Desembarco del Rey, sabía perfectamente que los enemigos estarían por todas partes. Sin embargo, como guerrero, estaba acostumbrado a luchar contra el enemigo cara a cara. Pero en Desembarco del Rey se enfrentó a una realidad diferente. Aquí, cualquiera puede ser tu enemigo, y es imposible saber de inmediato quién es tu aliado y quién es un traidor. Entonces, ¿quién era ese enemigo que estaba buscando Stark? Cuando Ned Stark llega a Desembarco del Rey, no es capaz de evaluar la distribución de poder. A primera vista, parece que la principal amenaza es Cersei, que teje sus intrigas y avanza hacia el poder sin importar a quién pise, pero eso es solo parte de la verdad. En realidad, en la capital hay una lucha secreta entre las dos personas más astutas y falsas de Westeros, Meñique y Varys. Lo admiro. Y yo a usted, Lord Baelish. Si lo dudas, es porque no has visto los análisis sobre Meñique y Varys. Dejaré los enlaces en la descripción. Mientras Varys está ocupado pensando en los procesos globales y el renacimiento de la dinastía Targaryen en la figura de Daenerys, Petyr Baelish, mediante sutiles manipulaciones y un sencillo truco con una daga, enfrenta a los Stark y los Lannister. Solo hay una daga así en los 7 reinos. La daga se alejó de mí. Fue a parar a Tyrion Lannister. Sin pensarlo, entrega al ingenuo Ned a Cersei, obteniendo beneficios de ello al mismo tiempo. Les advertí que no confiaran en mí. Pero Ned Stark busca a un enemigo con quien pueda pelear de manera justa y abierta, pero el verdadero enemigo está justo a su lado, fingiendo ser un aliado. Lord Baelish, parece que me equivoqué al no confiar en usted. Ned Stark le confía su vida a Baelish, aunque sabe que en su momento Meñique fue humillado por su hermano. Usted también conoció a mi hermano Brandon. Demasiado bien. Llevo la marca de su respeto. Desde el ombligo hasta la clavícula. Y que no es indiferente a su esposa. Eligieron al rival equivocado. Yo no elegí a un rival, mi lord, sino a Catelyn Tully. Esa mujer vale un duelo. ¿Está de acuerdo? Uno pensaría que podría salir mal. Meñique es prácticamente lo opuesto a Ned Stark. Ned es fuerte, directo y honesto, pero al mismo tiempo es miope y débil en los juegos políticos. Meñique es físicamente débil y falso, pero es un manipulador hábil y el jugador político más fuerte. En un enfrentamiento físico, sería una batalla entre un titán y un liliputiense.
Pero en una batalla de mentes, cambian de lugar, y ahora Stark se convierte en el liliputiense. Hasta el final, Ned Stark intenta averiguar en quién puede confiar, y al final, confía su destino a uno de los hombres más astutos de Poniente, Petyr Baelish. Desconfiar de mí ha sido su decisión más sabia desde que llegó. Creo que nadie negará que el honor y la nobleza implican no mentir. Pero Ned Stark es honesto en todo. Por ejemplo, en Desembarco del Rey, durante el reinado de Aerys el II Targaryen, existía un hombre llamado Arthur Dayne. Arthur Dayne fue uno de los caballeros más legendarios de Poniente. ¿Sir Arthur Dayne? La espada del amanecer. Era el mejor espadachín que mi padre recordaba. Su destreza con la espada, honor y nobleza lo convirtieron en un ideal para muchos, incluido Jaime Lannister, quien siempre admiró a Dayne y aspiró a ser como él. Arthur Dayne portaba una espada llamada Amanecer, que era el símbolo de la casa Dayne y, según las leyendas, se consideraba igual al acero valirio. Con una habilidad increíble, Arthur Dayne era prácticamente invencible. Entonces, según los rumores que nadie desmintió, Ned Stark venció a Arthur Dayne en un combate justo. Esa leyenda se llenó de muchos detalles y fortaleció la reputación de Ned como un gran guerrero. Sin embargo, como se revela en la 6ª temporada, no todo fue exactamente así. Después de la rebelión de Robert, cuando Aerys II fue derrocado, Ned Stark fue al sur con un grupo para encontrar a su hermana Lyanna, quien estaba cautiva en la Torre de la Alegría. Allí se enfrentó a los caballeros restantes de la Guardia Real, incluyendo a Arthur Dayne, el defensor de la torre. Eran 2 de ellos. Lord Stark, te busqué en el Tridente. No estábamos ahí. Desde el principio no era una pelea justa. El grupo de Ned contaba con 6 personas, incluyendo a su amigo Howland Reed, y solo 2 se interpusieron en su camino. Durante la batalla, 2 del lado de Ned quedaron fuera de combate y el compañero de Arthur Dayne fue asesinado. Es decir, en algún momento ya eran 4 espadachines, incluyendo a Ned Stark, los que intentaban vencer a Dayne. En el momento decisivo de la batalla, cuando Arthur Dayne ya había vencido a todos y desarmado a Ned, Es más fuerte que su padre. Mucho más. el herido Howland Reed le dio un golpe mortal a Dayne con un cuchillo en la espalda. Así que la victoria de Ned no fue el resultado de un duelo justo 1 a 1, pero Ned Stark no desmentía esos rumores. Si realmente es tan noble y honesto, ¿por qué no contó cómo sucedió todo en realidad? A la luz de esta información, la acusación de Ned contra Jaime de que mató al Rey Loco con una puñalada por la espalda parece ridícula. Un servidor de la justicia, que vengó a mi padre clavando una espada en la espalda de Aerys Targaryen. Precisamente por el caso de Arthur Dayne, Jaime Lannister tiene tantas ganas de enfrentarse a Ned Stark. En cuanto Stark llega a Desembarco del Rey, Jaime de inmediato pregunta si va a participar en el próximo torneo. Me gustaría verte en acción. Los viejos rivales ya me aburren. No participo en torneos. ¿No? ¿Ya estás demasiado viejo para eso? La idea de que en la ciudad hay una persona que venció personalmente al inigualable espadachín Arthur Dayne no deja tranquilo a Lannister. Simplemente no puede creerlo. Por eso, cuando finalmente se da la pelea entre él y Ned, Jaime reacciona tan bruscamente cuando uno de los guardias le clava una lanza en la pierna a Ned. Lannister tuvo la oportunidad de comprobar cuán fuerte es Ned Stark en combate, y alguien echa por tierra esa oportunidad de un solo golpe. Resulta que Ned Stark se abstiene de participar en torneos y combates, explicando esto como su deseo de no revelar su táctica de pelea. No participo en torneos para no mostrarles a mis oponentes lo que pueden esperar de mí.
pero en realidad no quiere que se destruya el mito sobre él como un espadachín inigualable que venció al propio Arthur Dane. Es más fuerte que su padre. Mucho más. Pero el padre ganó. ¿De verdad? Pero si esa pequeña mentira fuera el único problema del Lord Ned Stark en Desembarco del Rey, comete toda una serie de errores que llevan a consecuencias catastróficas. Vamos a analizarlos. El primer error de Ned Stark fue aceptar el puesto de mano del rey y llevar a su familia a Desembarco del Rey. No soy digno de tal honor. Sí, no es ningún honor. Quiero que gobiernes el reino mientras la comida, el vino y las prostitutas me llevan a la tumba. Como alguien que sabe lo que es la responsabilidad, debió haber considerado el riesgo de este paso para su esposa e hijos. Siempre puedes negarte, Ned. Ned entendía perfectamente que en Desembarco del Rey habría enemigos suyos, que habría quienes quisieran quitarle el puesto de mano del rey. Después de todo, su predecesor, Jon Arryn, murió en circunstancias extrañas y, como se supo después, fue envenenado. ¿Qué peligro amenaza exactamente al rey? Lo mismo que a Jon Arryn. Las lágrimas de Lys, como las llaman, son un remedio caro y raro. Sin embargo, Ned acepta ayudar a su viejo amigo Robert Baratheon, ignorando la seguridad de su familia, de la cual es responsable. La responsabilidad parcial por la muerte de Robert Baratheon también recae en Ned Stark. Él descubrió información sobre los hijos, el corazón, y ¿qué fue lo primero que hizo? La nobleza y el honor de Ned le indicaron que debía ir con Cersei y poner las cartas sobre la mesa. ¿Qué locura te hizo decirle a la reina que sabías la verdad sobre Joffrey? Para proteger a sus hijos. Porque cuando el rey Robert se entere de esto, Cersei y sus hijos pueden salir perjudicados, ya que Robert no se andará con rodeos. La locura de la misericordia. Para que salve a los niños. Ned quería darle tiempo a Cersei para irse, pero ella no quería entregar tan fácilmente lo que había conseguido durante tanto tiempo. Cuando el rey Roberto decide eliminar a Daenerys, viéndola como una amenaza, Ned se niega rotundamente. Ella morirá. No voy a participar. Pero, en esencia, Robert y sus consejeros tienen razón en muchas cosas. ¿Y si allá hay un Targaryen al mando de un ejército dothraki? ¿No hacer nada? ¿Ese es tu sabio consejo? ¿Esperar hasta que los enemigos aparezcan en nuestras costas? El fortalecimiento de Daenerys y su unión con el ejército dothraki se convirtió en la base de la guerra que se avecina. ¿Y si los dioses le dan un hijo a Daenerys, se derramará sangre? Si los dothraki atacan, ¿cuántos inocentes morirán? Quizá esa decisión estaría justificada, ya que podría salvar muchas vidas, porque al final sabemos que Daenerys quema Desembarco del Rey. Si Robert y Ned hubieran vivido hasta ese momento, tal vez Robert habría dicho, «Te lo dije». Ned Stark decidió actuar con nobleza, pero ¿a qué llevó eso al final? Otro error no menos grave de Ned fue negarse a actuar con decisión después de que Robert Baratheon resultó herido, después de que Robert Baratheon recibió heridas mortales. Durante la cacería, Renly le propone a Ned Stark tomar el control de la ciudad y asegurar la protección de sus posiciones. Dame una hora y reuniré cientos de espadas. Tenemos que quitarle a Joffrey a su madre y ponerlo bajo nuestra custodia. Quien tenga al rey, gobierna el reino. Renly insiste en que es necesario arrestar a Cersei y a sus hijos para evitar que intente tomar el poder a través de Joffrey, quien en realidad es un hijo ilegítimo. Pero Ned, fiel a sus principios, vuelve a rechazar esa propuesta. No voy a deshonrar las últimas horas de Robert con sangre en su casa. Él decide actuar conforme a la ley y la justicia. Supongo que eso será suficiente para mantener el orden. Él escribe una carta a Stannis Baratheon, el heredero legítimo de Robert, y la envía. Ned cree que la legitimidad y la legalidad son mejores herramientas para proteger el reino que la astucia y la violencia. La negativa de Ned a aceptar la propuesta de Renly tiene consecuencias sumamente graves. Cersei Lannister, al enterarse de los planes de Ned, toma sus propias medidas. Ella arresta a Ned, declara a su hijo Joffrey como rey y comienza una cadena de eventos que lleva a la llamada Guerra de los 5 Reyes.
Protector del reino. Un pedazo de papel. La Guerra de los Cinco Reyes es un conflicto a gran escala en Westeros, en el que 5 pretendientes lucharon por el poder y la influencia. Joffrey Baratheon fue proclamado rey en Westeros. Stannis Baratheon, el hermano mayor de Robert, reclamó sus derechos al trono, y Renly Baratheon, el hermano menor de Robert, también se proclamó rey. Robb Stark fue proclamado rey en el norte y el Tridente, y Balon Greyjoy fue proclamado rey de las Islas del Hierro y del Norte. Ned Stark tuvo la oportunidad, al contar con el apoyo de Renly, de cambiar el curso de la historia. Sí, eso no habría resuelto todos los problemas. Lo más probable es que Stannis hubiera seguido reclamando el trono, pero la probabilidad de que los hermanos Renly y Stannis llegaran a un acuerdo habría sido mucho mayor. Además, es muy probable que los Tyrell, una de las casas más ricas de Westeros, hubieran apoyado a Renly, y con la ayuda de Ned también lo habría hecho el norte. Aunque esta decisión no habría llevado a la eliminación total del conflicto, la cantidad de enfrentamientos y muertes probablemente habría sido mucho menor. Entonces, ¿qué tenemos? El noble y honesto Ned Stark ocultó las circunstancias de su llamada victoria sobre Arthur Dayne y el hecho de que fue asesinado por su amigo con una puñalada por la espalda. Al mismo tiempo, no perdía la oportunidad de acusar a Jaime Lannister de haber matado al Rey Loco, también con una puñalada por la espalda. Clavando la espada en la espalda de Aerys Targaryen. Ned aceptó la propuesta de su viejo amigo Robert Baratheon y llevó a su familia a Desembarco del Rey, donde al final no pudo protegerlos. Siguiendo sus convicciones sobre el honor y la moral, él le advirtió a Cersei que sabía sobre el origen de sus hijos. Váyanse lo más lejos posible. Y tiene la intención de informar al rey sobre esto, firmando así la sentencia de muerte del rey. Lo que mató al rey fue su misericordia. Él pudo haber influido en los conflictos y las guerras venideras, ya fuera el avance de Daenerys. No voy a participar. O la Guerra de los Cinco Reyes. No voy a deshonrar las últimas horas de Robert con sangre en su casa. Sin embargo, al final, Ned se condenó a sí mismo y también condenó al rey a la muerte y a sus hijos, que quedaron sin protección, al sufrimiento y las pruebas. Todo esto lo hizo guiado por ideales de honor y nobleza. Si mis argumentos no les parecieron convincentes, escriban por qué. Si están de acuerdo, denle like y revisen si ya están suscritos al canal. Si es la primera vez que están en el canal, también pueden ver el análisis comparativo de Ned Stark con Jaime Lannister o la reseña de otros personajes de Juego de Tronos. Todo eso lo pueden encontrar en la página principal del canal o hagan clic en los enlaces que ven ahora en su pantalla.